Vamos a abrir nuestras escrituras, mis hermanos, en el capítulo 15 de Romanos, capítulo 15, versículos del 1 al 3. En el estudio pasado estuvimos viendo más acerca del versículo 1 y un poco del capítulo 14. Hoy vamos a hacer un poco más de énfasis en el versículo 2. Vamos a hacer la segunda parte de los vituperios. Los vituperios cayeron sobre mí, la segunda parte. Es el estudio 99, llevamos 99 estudios. Nunca pensé que fuéramos a llegar a más de 100 y apenas estamos en el capítulo 15. Entonces quiere decir que vamos a tener que llevar más de 100 estudios, pero pues es importante que también nosotros aprendamos más y más de la palabra. Dice así en el versículo del 1 al 3 del capítulo 15, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Algo que nosotros estamos aprendiendo en este capítulo 15, apenas llevamos los 3 versículos y creo que cada vez hay más y más enseñanza, pero algo que escribió en este capítulo 15 Pablo fue que hay 2 tipos de hermanos en la fe. No sé si ustedes ya se dieron cuenta que hay 2 personas o hay 2 tipos de hermanos. Estoy hablando de hermanos, ¿sí? O sea, no estoy hablando de falsos hermanos, sino estoy hablando de 2 tipos de verdaderos hermanos en la fe. Y el día de hoy yo quiero hacer énfasis en eso, en esos 2 tipos de hermanos en la fe. Cada uno de esos 2 tipos son verdaderos hijos de Dios y definitivamente todos los que estamos aquí, estamos en uno de esos 2 grupos. Nadie puede decir, no, yo no pertenezco a este grupo o yo no pertenezco a ninguno de los 2. Todos estamos en uno de esos 2 grupos. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros deja de ser verdadero hijo en la fe, pero siempre va a haber 2 tipos de hermanos. ¿Sí? No, vuelvo a recordarles y vuelvo a comentar, no está hablando de los falsos hermanos, sino de los verdaderos hermanos. Y así que en estos 2 grupos no entran ni los tibios, ni los falsos, ni los actores o hipócritas. Esos no, esos los vamos a dejar a un lado. Hoy no vamos a hablar, o bueno, a lo mejor más adelante, pero ahorita nos vamos a enfocar en los 2 tipos de hermanos o en los 2 grupos de los hermanos de los cuales está hablando Pablo aquí en el capítulo 15, en los primeros versículos. Y está hablando de 2, ¿verdad? Está hablando de los que hermanos débiles en la fe y de los hermanos fuertes en la fe. Hay 2 tipos de hermanos. Tú aquí vas a ver de qué tipo de hermano eres y qué es lo que te corresponde a ti como hermano hacer ya después de que Dios a través de Pablo está hablando en estos versículos. Así que podríamos decir que son hermanos débiles en la fe y hermanos fuertes en la fe, o hermanos que tienen poco conocimiento y por eso son débiles, y hermanos que tienen más conocimiento, que tienen más madurez y que por eso están más fortalecidos en la fe, o como les dice Pablo, fuertes, porque necesitamos fortalecernos en la fe. Algo que también vamos a ir viendo más adelante es que los débiles no pueden quedarse en ese grupo. No pueden quedarse en ese grupo. No es de que, ay, soy un hermano débil en la fe, tengo 50 años en el cristianismo y sigo siendo un hermano débil en la fe. No puede quedarse un hermano débil en la fe. Tiene un compromiso él, pero también el hermano fuerte tiene otro compromiso también para caminar en Cristo. Así que todos los verdaderos hijos de Dios, por lógica, pertenecemos a alguno de estos 2 grupos, los cuales también tienen una responsabilidad cada uno de ellos, tanto los débiles como los fuertes. Y quiero que a partir de este momento vayas identificándote con el grupo en el cual estás tú, para que sepas cuál es tu responsabilidad. Vamos a ver un poco acerca de los débiles y después un poco también acerca de los fuertes. Los débiles tienen la responsabilidad o tienen la obligación o tienen el deber
de crecer en fe. O sea, el débil no se puede quedar siendo débil todo el tiempo. Tiene el deber, tiene la deuda, tiene el compromiso de crecer en fe. ¿Cómo? Por medio del lavamiento en la palabra. O sea, la palabra es la que me va a ir haciendo madurar. Recuerden que estoy hablando de hermanos en la fe, no estoy hablando de tibios ni de inconversos, porque el tibio y el inconverso pues va a retirarse de la congregación o se va a retirar de Cristo y va a regresar al lodo, pero no quiero hablar de ellos. Ya hablé, ¿verdad? Bueno, ok. Entonces, los débiles en la fe tienen la obligación de crecer en fe por medio del lavamiento en la palabra. La palabra es la que me va a dar la madurez, la que me va a ayudar a crecer, a comer ya lo sólido. Estoy tomando lechita porque soy débil, pero necesito llegar a comer papilla, llegar a comer carne, ricos tuétanos, como dice Isaías. Los débiles en la fe también tienen la obligación, el deber, el mandato de crecer en fe por medio de la obediencia a la palabra. O sea, una cosa es conocer de la palabra. Ay, estoy leyendo que debo de ser así y voy lavándome de la palabra. Pero la otra obligación que tengo o el deber que tengo es obedecer a la palabra. Si yo no obedezco a la palabra, yo no voy a crecer aunque tenga mucho conocimiento. Me voy a quedar un enano espiritual. Entonces, un verdadero hijo de Dios va conociendo la palabra y va poniéndola por obra. O sea, la va obedeciendo. Porque un hermano que no es hermano, pues lógicamente no va a obedecer la palabra. Entonces no es hermano, ¿verdad? Bien, los débiles en la fe también tenemos o tienen ellos la obligación de crecer en fe y nunca rechazar el conocimiento, el cual Dios nos ha dado a través no solo de leer, mis hermanos, ni de estudiar, sino a través de escudriñar las escrituras objetivamente. O sea, yo tengo el deber de crecer leyendo la palabra, obedeciendo la palabra, no rechazando la palabra, escudriñando la palabra, pero tiene que ser objetivamente y no subjetivamente. Para los que ya se les olvidó qué significa objetivo y subjetivo. Objetivamente es lo que dice la palabra, así lo voy a hacer, aunque mis sentimientos como que están en contra de. Subjetivamente es caminar bajo sentimentalismo. Objetivamente es caminar aunque yo sienta como que no, y si no funciona, yo creo y confío en que va a funcionar porque Dios lo dice y Dios cumple su palabra. Por eso muchos que no son hermanos se quedan a la mitad del camino porque lo están viendo subjetivamente, por sentimientos. Hace rato el hermano decía, es que si me dicen algo, yo lo veo como regaño. Eso es subjetivamente, emocionalmente. Pero ya después decía, pero si lo veo objetivamente, veo que es una disciplina, veo que es amor y entonces yo lo llevo a cabo. Entonces, antes de irnos a lo subjetivo, debemos caminar objetivamente para que veamos que todo lo que Dios nos enseña a través del pastor, a través de la palabra, a través de los hermanos, es para beneficio mío. Y entonces de esa manera voy a dejar de ser un hermano débil en la fe. Pero como no quiero crecer, me quiero quedar débil, entonces viene cualquiera a hablarme subjetivamente o emocionalmente y empiezo a tambalear. Lo subjetivo o lo emocional nos hace tambalear en la fe. Así que necesitamos ver todo objetivamente, verlo tal como lo dice la palabra. Y el último, de lo que tengo aquí anotado, no es lo último que deben de hacer los hermanos débiles en la fe, sino es algo de lo que tenemos que hacer, es que para crecer en fe también los débiles deben dejar atrás los deseos de la carne. Cuando nosotros somos hermanos débiles en la fe, lo carnal es lo que nos hace no crecer, titubear. Entonces, el débil en la fe debe crecer en fe, dejando atrás los deseos de la carne. La lascivia, la envidia, el enojo, la maledicencia, la avaricia, etcétera y etcétera. Pueden ver las obras de la carne en el libro de Gálatas. Entonces, ¿qué es lo que no le agrada a Dios?
Eso es lo que tengo que rechazar para poder crecer. Es que yo, pastor, siento que no crezco. Analízate cómo estás. Si tú estás viendo que sigues ahí atorado, entonces ya deja de estar subjetivamente viendo la palabra y objetivamente vas a avanzar. ¿Sí? Pero no, siempre estoy con el sentimentalismo, pobrecito de mí, yo no puedo, es que es muy difícil, entonces ahí me quedo estancado y nunca voy a crecer. Entonces, la obligación de un hermano débil en la fe o la responsabilidad de un hermano débil en la fe es crecer, crecer y crecer. No puedes tener un bebé recién nacido toda la vida. El bebé tiene que ir creciendo y espiritualmente cuando nacemos de nuevo, no nos vamos a quedar como nacidos de nuevo, sino tenemos que madurar, crecer y vamos a ir creciendo conforme a el escudriñar, el rechazar las cosas del mundo, etcétera y etcétera, lo que acabo de decir. Ahora vamos a ver un poco de lo que deben hacer los fuertes o los maduros en la fe. Los fuertes o maduros en la fe tenemos el deber, tenemos el deber de soportar las flaquezas o debilidades de nuestros hermanos. Ay, no, es que ya no aguanto a este hermano. Siempre lo mismo. No es igual de fuerte que tú, no es igual de maduro que tú. Tienes que soportarlo, tienes que ayudarlo, tienes que guiarlo, tienes que sostenerlo por sus flaquezas y sus debilidades. ¿Cómo te das cuenta que verdaderamente es un hermano? Cuando hay redarguir, cuando peca. Busca la ayuda, está necesitado de ayuda, no sé cómo salir de esto y vuelvo a caer en lo mismo. Ayúdeme, hermano, ayúdeme, pastor, ayúdame, hermana. Entonces tenemos que soportar, tenemos la obligación, el deber de soportar a los hermanos. Esto no es que yo lo estoy sacando de mí, mis hermanos, está hablándolo aquí Pablo o Dios a través de Pablo en el versículo 1 y 2 de Romanos, lo que estamos viendo ahorita en el capítulo 15. Así que no vamos a sacar nada fuera de contexto, sino lo que está diciendo la palabra. Otra responsabilidad que tenemos los maduros o fuertes en la fe es que si es necesario, debemos dejar a un lado nuestra madurez para no ser piedra de tropiezo para nuestros hermanos débiles en la fe. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es dejar de lado nuestra madurez? Porque ustedes podrían decir, ¿y qué entonces me voy a volver niño también y voy a volver a jugar canicas con el hermano? No estoy hablando literalmente, mis hermanos, sino espiritualmente. Y Pablo nos lo recalca en 1 Corintios 8:13. No vayan allá, nada más lo voy a leer. Dice, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Eso es dejar mi madurez. O sea, yo sé que no me hace daño el comer comida sacrificada a los ídolos, porque solamente con acción de gracias, con eso ya está santificada la comida. Pero a lo mejor mi hermano flaco en la fe vaya a desviarse y diga, entonces sí puedo ir a rezarle al santo fulano de tal, porque pues no es nada malo, el ídolo nada es, y lo podemos llegar a hacer que tropiece. Entonces yo dejo a un lado mi madurez y por amor a mi hermano débil dejo de comer carne. Pero yo también quiero que no vayan a ser tan drásticos que, como dice aquí, jamás. O sea, la palabra jamás no está diciendo que nunca más, sino es mientras el hermano crece. Porque hay muchos que dejan de tomar Coca-Cola porque es del diablo. ¿Sí? No, espérate. Dejas de tomar Coca-Cola a lo mejor cuando estás junto a ese hermano débil en la fe, en lo que él madura. Y ya después te das cuenta pues que todo le pertenece al diablo de este mundo. Entonces no podríamos salirnos de este mundo. Yo no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes de mal, dice el Señor. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a veces tener que dejar nuestra madurez por amor al hermano flaco en la fe. ¿Sí? Hay otros que dicen, no, yo voy a dejar de tomar café siempre, porque es adictivo y aparte el hermano puede flaquear. Bueno, a lo mejor el hermano no tiene la madurez que yo,
pero ya después que le enseñe, hasta nos vamos a tomar el cafecito más rico él y yo, ¿verdad? Así que Pablo no está diciendo o no nos está explicando de que vamos a dejar todo siempre, sino es mientras el hermano crece en la fe. Así que mis hermanos, no vamos a ser tan drásticos, sino vamos a tratar de hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. Esto que nos enseña que los fuertes debemos colocar sobre nuestros hombros a nuestros hermanos débiles y soportarlos por esa ausencia de fuerza que por el momento hay en ellos. Por el momento. Por eso les dije hace rato de los débiles que no es que el débil siempre va a ser débil, sino que tiene que crecer, tiene que madurar. Y mientras nosotros, como fuertes, si es que tú estás en el grupo de los fuertes, tienes que aprender a soportar al hermano. Tenemos y debemos ayudarles a caminar y crecer en fe. O sea, no nada más es ayudarlos, burlarnos de ellos, hacer mofa de lo que hacen. Ay, todavía crees que la coca es de Satanás. No, vamos a soportarlos y si hay posibilidad de enseñarlo, enseñar al hermano, ¿sí? Si él no lo quiere, si él no quiere aprender, si él lo rechaza, pues entonces ya lo dejamos en manos de Dios, pero en lo que dependa de mí, yo voy a ayudar a ese hermano débil en la fe para que crezca, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a ayudar? Con la fortaleza que Dios nos ha dado. Se supone que si soy fuerte, si soy sabio, si soy maduro, si Dios ya me puso en un lugar más arriba que mi hermano débil, no estoy hablando de posición económica ni de posición de que yo soy el presidente y tú eres el pueblo, no, estoy hablando en cuestión de madurez. Entonces, con esa fortaleza y esa madurez que Dios me ha dado, yo voy a ayudar al hermano débil en la fe. Es algo así como cuando un soldado está en la guerra y de pronto es herido y el otro llega y está sano, no está herido, está fuerte, lo agarra, lo levanta, lo sostiene y se lo lleva y toda la vida anda pegado con él el herido. No, lo lleva a un lugar a donde lo pueden curar, lo puedan sanar, ahí lo deja, él se va a la guerra también, pero ese hermano va a llegar un momento en que va a agradecer también esa ayuda que le dieron a ese soldado a punto de caer, mas sin embargo no cayó. Entonces nosotros es lo que tenemos que hacer, que los hermanos digan, no, este hermano sí me ayudó cuando vio mi flaqueza. Ese hermano no se burló de mí, al contrario me dejó ahí tirado, no, me estuvo tratando de ayudar. Mejor que digan que tú trataste de ayudar a un hermano débil a que tú le diste la espalda porque no quisiste ayudarlo y sostenerlo. Así que mis hermanos, el fuerte no va a llevar siempre al débil, sino va a buscar que madure también para que un día ese hermano que era débil sea maduro y ¿qué creen? Ayude al otro débil que viene. Eso es el propósito de nosotros. Pablo es lo que nos enseñaba y nos enseña, Dios es lo que nos enseña, Cristo es lo que nos enseña, tenemos que madurar en fe, crecer en fe, ¿sí? Así que nuestro deber es ayudarlo a madurar, porque detrás de él vienen más hermanos débiles en la fe, los cuales necesitarán un hombro fuerte que los ayude a soportar los embates del enemigo. Así que mis hermanos, no es nada más soportarlo, no es nada más quedarte en debilidad, sino pensar en los que van a llegar. No sabemos cómo va a llegar el siguiente hermano. A lo mejor va a llegar y luego va a crecer y va a madurar más que yo. Gloria a Dios. Pero ¿y si no? ¿Quién lo va a soportar? ¿Quién lo va a ayudar? ¿Sí? Así que esto lo vamos a lograr verdaderamente. ¿Y cómo lo vamos a lograr más bien? Verdaderamente lo vamos a lograr cuando dejemos de pensar en nosotros. ¿Sí? Cuando dejemos de pensar en nosotros, vamos a poder ayudar al hermano débil en la fe. Pero si nosotros nos llenamos de egoísmo, de soberbia, y no, pues que se rasque con sus propias uñas, que camine como pueda, pues a ver si Dios le da la sabiduría, lo único que vamos a hacer es piedra de tropiezo. Así que nosotros vamos a poderlo hacer cuando dejemos de pensar en nosotros mismos, porque cuando nos despojamos de nosotros mismos y nos compadecemos de nuestro hermano, más nos pareceremos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Despojarme de mí mismo y ayudar a mis hermanos flacos en la fe. Así que, mis hermanos, es necesario que recordemos también cuando nosotros fuimos débiles un día. Yo no sé si a ti tú te recuerdes cómo fue tu vida cuando llegaste por primera vez al cristianismo. ¿Quién fue el hermano fuerte que te ayudó? ¿Qué pensabas de ese hermano que decías, no, yo quisiera ser como este hermano? Tiene sabiduría, tiene conocimiento, está firme en la fe, se ve que medio se tambalea, pero se levanta. Y yo quiero ser como él para poder ayudar a los que están atrás de mí. Espero y de verdad tengas el conocimiento, tengas el recuerdo de alguien, hermano fuerte en la fe. Que a lo mejor el hermano fuerte en la fe ahorita está en el mundo, que a lo mejor el hermano fuerte en la fe ahorita ya lo ves y dices, no, pues no estaba tan fuerte en la fe, pero al principio lo veías bien fuerte. Lo veías más fuerte que tú, lo veías más firme que tú, y al final resultó que era Judas, o que no era hermano, pero eso no importa, sino que recuerdes que gracias a ese Judas o gracias a ese hermano que no era tan fuerte, tú ahora estás aquí. Gracias a él, tú ahora estás aquí. Y ahora tú estás caminando en conocimiento, en sabiduría, en fortaleza, en madurez. Y yo tengo la responsabilidad de ir a ayudar a ese hermano que a lo mejor ahora es el que necesita de ti. Ahora él es el que necesita de ti. Entonces, ¿cuál es el objetivo de cada uno de nosotros para poder madurar y poder ayudar? Llegar a la estatura del varón perfecto. Cuando yo llegue a parecerme cada vez más a Cristo, entonces yo voy a poder ayudar a alguien más. Porque sí, muchas veces llegamos con los como débil llegamos y decimos, ay, ese hermano, ¿cuánto sabe? Híjole, no, yo quisiera ser igual de sabio que él. Y ya que empiezas a madurar, no, pues ojalá y el hermano llegue a tener más sabiduría, porque no es tan fuerte como yo lo creí. Pero eso no importa, mis hermanos, sino recuerda y agradece que Dios usó un vaso de barro para que tú llegaras a este lugar donde estás el día de hoy y ahora puedas decir, gracias Señor por utilizar ese vaso de barro que ahora a lo mejor necesite ayuda a él. ¿Y por qué es necesario, mis hermanos, que recordemos a los hermanos que nos ayudaron a llegar a Cristo? Porque a lo mejor digas, bueno, pero es que Dios ya me tenía escogido desde antes de la fundación del mundo. Y no, pues ese hermano no tengo por qué agradecerle. No, mis hermanos, sí es necesario agradecer a aquel que te llevó a los pies de Cristo. Porque a Dios le plació escogerlo a él para que tú le conocieras al verdadero Señor, al verdadero Dios. ¿Y por qué también tiene que ser así? Porque recuerden que los hermanos débiles en la fe o los inconversos que no conocen a Cristo, primero tienen que poner su vista en algo o en alguien. Imagínate que tú te dices cristiano y no estás siendo como lo dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que va a suceder con esa persona que te está viendo? Y se dice cristiano y anda de volado, y anda de borracho, y anda de fumador, y anda de maldiciente, y anda esto, y anda aquello. Entonces nosotros los maduros tenemos la responsabilidad de caminar firmes y ser ejemplo, porque tanto los inconversos como los débiles en la fe nos están viendo a nosotros. Ellos no ven a Dios, ellos no ven a Cristo, ellos no entienden. Entonces la responsabilidad viene sobre nosotros los fuertes en la fe. Que ellos vean nuestra firmeza, que vean nuestra entereza, que vean nuestro gozo en medio de las aflicciones, que seamos ejemplo para ellos. ¿Sí? Porque si no, entonces no eres un hermano maduro en la fe. Entonces pasas a ser del grupo de los débiles. Y el grupo de los débiles no puede quedarse siempre en esa debilidad. Entonces, ¿soy ejemplo o no soy ejemplo? Necesito ser ejemplo, necesito madurar. ¿Ok? ¿Y por qué lo digo también de esta manera? Porque el mismo Pablo nos enseña esto en Filipenses 3:17. Él lo dijo de esta manera: hermanos, sean imitadores de mí y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros.
él para nada habló de Cristo. Él habló de ser imitadores como yo, dijo Pablo. Imítenme a mí, y también miren a los que son igual a mí o que están dando ejemplo. ¿A quién van a ver primero? A ti. A ti que eres tú maduro en la fe, a ti que te dices cristiano. Entonces tú no puedes decir, ay, yo sí soy cristiano, pero voy a ser igual que el mundano. No, tenemos que ser ejemplo, porque ellos van a poner su mirada en ti. Tú eres el conducto, no eres el intercesor, eres el conducto para que conozcan a Cristo. Porque ya más adelante Pablo, también en otra carta, Pablo nos empieza a hablar de que sean imitadores de él como el de Cristo. Pero al principio Pablo dice, sean imitadores de mí y vean también el fruto de los demás. Entonces imagínense que yo les dijera, hermanos, sean imitadores de mí y también de los hermanos de la iglesia de Betel. Y resulta que el hermano de la iglesia de Betel camina más como mundano que como cristiano. Entonces van a decir, no, pues ¿de cuál veo? ¿A cuál veo? Entonces tenemos la responsabilidad, los fuertes en la fe, de ser imitadores de Cristo, imitadores de un cristiano verdadero. Y no estoy hablando como imitador de actor o hipócrita, sino estoy hablando de imitador de ser semejante a. Esto también, que quede bien claro, no es que Pablo quisiera tomar el papel de Cristo o que Cristo saliera opacado. No, es porque el ser humano necesariamente busca el ejemplo de alguien. El niño busca el ejemplo de papá. Y desde chiquito dice, yo quiero ser como mi papá. Pero ya cuando crece dice, no, yo no quiero ser como mi papá. Porque mi papá es así, 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 así. Entonces imagínense que el inconverso llegue y diga, yo quiero ser como el hermano tal o la hermana tal. Y al ratito resulta de que no, yo no quiero ser como esa hermana. Esa hermana es tibia, esa se me hace que ni es hermana. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad. No queremos tomar el lugar de Cristo, pero sí queremos ser ejemplo de que somos seguidores de Cristo. Para que cuando ellos vean a Cristo y nos vean a nosotros, vean que lo que dijimos también lo hacemos. Así que Pablo no quería tomar el lugar de Cristo, sino que lo que quería es que los hermanos débiles en la fe, que no entendían lo que es el alimento sólido, empezaran a ver el fruto del hermano maduro, el fruto tuyo. Porque para ellos, si tú le dices a un débil en la fe, o si tú le dices a un inconverso, es que tú tienes que llegar a ser como Cristo, para ellos, ¿qué creen que es? No sé quiénes conozcan ese de tan, 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 tan. Es una misión imposibilísima para ellos. Es imposible. ¿Cómo voy a parecerme a Cristo? Entonces, ¿quieres que me vaya a la cruz? ¿Quieres que me den de latigazos? ¿Quieres que...? Porque no lo entienden ellos. Entonces, primero, que sean imitadores de mí. Que ellos vean que tienes pasión por Cristo, amor por Cristo, que obedeces a Cristo, obedeces la palabra, vives conforme a la palabra de Dios. Entonces dicen, yo quiero ser como Él. Y después ya que llegaron a Cristo y ya que empiezan a crecer, dicen, yo quiero ser como Cristo. ¿Sí? Pero para el principio, para ellos es imposible. Una misión mega imposible. Así que necesitan tener un ejemplo visible para que un día lleguen a entender lo invisible, y esto invisible es conocer al Dios verdadero, conocer a Cristo. Porque ya, como les decía, Pablo dijo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Cuándo lo vas a decir? Cuando ya tengan cierta madurez. Hoy yo puedo decirle a los hermanos débiles o a los hermanos medio débiles o medio maduros, hermanos, imítenme a mí, porque yo soy imitador de Cristo. Espero y tú puedas llegar a decir también eso. Ahora vendría una pregunta para ustedes, los maduros. Bueno, yo espero que haya maduros aquí. ¿Cómo logro ser un hermano fuerte que ayude a los hermanos débiles? Esta pregunta es para los dos tipos, tanto para el hermano débil como para el hermano fuerte. ¿Cómo voy a lograr ser fuerte y poder ayudar a los débiles? Y dice la palabra de Dios, despojándonos.
¿Qué significa despojarnos? Significa que cuando ya no vivimos para nosotros mismos. O sea, ya no vivo para mí, sino vivo para Cristo. Y Cristo se despojó a sí mismo, entonces yo me tengo que despojar también. Cuando nosotros dejamos que toda nuestra fuerza sea para el hermano débil, para que el hermano débil crezca, es cuando me estoy despojando de mí mismo. Cuando yo empiezo a preocuparme por el hermano, cuando tengo pasión por las almas, cuando tengo carga por los hermanos, cuando veo que no crece y no crece y no crece, no, ya déjalo, él no va a crecer. No, vamos a ver, hermano, ¿de verdad eres hermano en Cristo? Si no eres hermano en Cristo, no pasa nada. Arrepiéntete, entrégale tu vida a Cristo y ya, vamos a empezar. Más vale eso. Pero muchos hermanos están débiles y los dejamos ahí. Ay, no, yo soy fuerte, hay que se quede. No, tenemos que ayudarlos. ¿Y cómo va a ser? Despojándonos de nuestro egoísmo, despojándonos de nosotros mismos. Recordemos, mis hermanos, que si somos fuertes, es gracias a Dios. Tú no eres fuerte porque eres muy inteligente. Tú no eres fuerte porque de veras eres muy sabio. No, todos los que somos fuertes es porque a Dios le ha placido darnos esa sabiduría, darnos esa fortaleza, no permitir que se apague nuestro gozo. Y Dios nos da para poder dar. Dios no nos da para que engordemos. Dios no nos da para que seamos unos obesos espirituales. Dios nos da para que demos. ¿A quién? Al débil en la fe. Así que no es por nosotros mismos, así que no debemos exaltarnos a nosotros mismos, sino que darle la gloria total al que nos levantó y ayudar al que está débil en la fe. Amén. Nosotros, los que somos fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Y para esto es necesario que recordemos los dos grandes mandamientos. Porque si nosotros no vivimos a través de los dos grandes mandamientos, no vamos a poder ayudar a los débiles en la fe. Si recuerdan el primer gran mandamiento, ¿verdad? Amar a Dios por sobre todas las cosas. En primer lugar es amar a Dios. Si yo no amo a Dios, yo no voy a poder continuar con el compromiso que tengo en el segundo mandamiento, que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es mi prójimo? También es mi hermano débil en la fe. Porque muchas veces dicen, mi prójimo es el samaritano, el inconverso. No, también tu prójimo es el hermano débil en la fe. Entonces yo tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. ¿Qué significa? ¿Que tengo que amarme primero yo? No. Como dice por ahí alguien, que no voy a decir quién es, pero no es amarme a mí mismo primero, sino que así como me amo de egoístamente, así como me amo y qué lindo soy, qué bonito soy, me voy a despojar de mí y ahora voy a amar a mi hermano. Voy a ayudar a mi hermano, voy a soportar a mi hermano, lo voy a amar como yo me amaba anteriormente, antes de Cristo. Así que, mis hermanos, amar a mi prójimo es también amar a mi hermano débil en la fe. Recordemos que el vivir para el Señor no significa vivir para nosotros, sino que también implica sobrellevar a los débiles en la ausencia de sus fuerzas. Ahora vamos a tomar esto también en cuenta. Hay veces que un hermano fuerte puede llegar a tener ausencia de fuerzas, porque no siempre somos fuertes. A veces también necesitamos de un abrazo, de un Dios te bendiga, de una oración, de un apoyo. Y a veces no siempre es el hermano fuerte el que me ayuda. Recordemos, mis hermanos, a Moisés. Cuando levantaba las manos, el pueblo ganaba y prevalecía. Pero él, Moisés, un hermano fuerte, empezó a debilitar sus manos y las empezaba a bajar, y los hermanos débiles, los que estaban al lado de él, le levantaban las manos para que el pueblo venciera y ganara. Entonces, no siempre los hermanos fuertes vamos a estar siempre fuertes, pero recuerden,
no estoy hablando que la fortaleza es señal de debilidad. Digo, la falta de fuerza es señal de debilidad, sino a lo mejor está un poco agotado, está un poco cansado. No quiere decir que quiera retroceder porque es un verdadero hermano en la fe, pero sí necesita a veces que le levanten las manos, que oren por él, que le den un abrazo, porque necesita también de todos los hermanos, ese hermano maduro. Pablo lo dijo cuando estaba en la cárcel, estaba agobiado. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en el huerto, antes de ser apresado, él también necesitaba de sus hermanos para que sintiera esa fortaleza. No para que le dieran la fortaleza, sino para que se sintiera cobijado. Y muchos de nosotros necesitamos eso también, mis hermanos. Así que, aunque esto pudiera hacer un poco más lento nuestro paso, porque a lo mejor yo iba corriendo y de pronto veo al hermano débil en la fe, híjole, pero es que si lo agarro y lo ayudo, a lo mejor me atraso un poquito y no llego a la meta. Mis hermanos, la meta no es llegar corriendo, la meta es llegar con firmeza, firmes, porque vamos a llegar a la meta. Todos vamos a llegar a la meta. Entonces no es que te va a entorpecer la carrera, sino al contrario, lo vas a ayudar, lo vas a soportar para que continúe en la carrera y sea firme. No tampoco va a limitar nuestra libertad, No va a limitar nuestra libertad total, porque si yo dejo de comer ciertas cosas que a mi hermano débil lo puede hacer tropezar, no quiere decir que con eso ya va a limitar mi libertad. No, yo voy a seguir siendo libre, porque la comida, la bebida o cualquier cosa no va a coartar mi libertad, sino al contrario, mi libertad siempre va a permanecer firme. ¿Por qué? Porque yo soy libre por gracia, no por las obras que yo haga. Así que no olviden que de esta forma, ayudando al débil, estamos sirviendo a Cristo, estamos agradando a nuestro verdadero Dios y no al Dios del mundo, y también estamos agradando al prójimo. Y aquí viene un poco de brinquito. ¿Agradar al prójimo? ¿Cómo está eso? ¿Por qué voy a agradar al prójimo? Yo no tengo por qué agradar al prójimo. Yo con que agrade a Dios es más que suficiente. Bueno, pues entonces le vamos a decir a Pablo que quite el versículo 2 del capítulo 15 y de esa manera entonces ya no agradamos al prójimo. Vamos a leerlo, mis hermanos. El 1 y el 2. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Esto significa que despojarnos de nosotros mismos. Y ya después en el 2 dice, cada uno de nosotros, ¿quién es? Cada uno de nosotros, todos en general, agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Entonces, la pregunta ya no sería, ¿tengo que agradar al prójimo? Sino ya sería una firmeza, tengo que agradar al prójimo. ¿Sí? Pero, viene el pero, como decía alguien por ahí, aunque no vivimos para agradar al hombre, sino a Dios, aquí Pablo trata de enseñarnos que para agradar a Dios también debemos agradar a nuestro hermano débil en la fe, porque esto le ayuda a su edificación y su madurez. Entonces, aquí viene una división. ¿Cómo debo agradar a mi hermano débil en la fe? ¿Cómo debo agradar a mi prójimo sin menospreciar la palabra de Dios? Porque muchos creen que debemos agradarlo es solapar su pecado o solapar lo que él hace. No, tenemos que aprender, recuerden que tenemos que aprender a comprender lo que está diciendo el escritor para que podamos llevarlo a cabo. No es nada más sacar el texto fuera de contexto y hermanos, agraden a todos. Oye, pero es un chamán, tú agrádalo. Tú no te preocupes por él, no. Tenemos que aprender a estudiar bien la palabra para poder llevar a cabo lo que está diciendo Dios a través de Pablo. Y Pablo no está diciendo que debemos someternos a la opinión de los demás para agradarlos. No está diciendo eso Pablo, para que tengan cuidado. Ay, si lo que diga él es verdad. Ay, es mejor el aborto. Sí, es mejor el aborto, con tal de agradarlo. No.
Pablo no está diciendo eso, ¿sí? Porque entonces estaríamos llevando en contra la palabra de Dios. Así que Pablo no está diciendo que debemos someternos a la opinión de los demás para agradarlos como si fuera la opinión de Dios, porque eso no se trata o eso no es agradar al prójimo. Eso no es agradar al prójimo, sino que Pablo nos está enseñando que por medio de nuestra obediencia a Dios, a nuestros hermanos débiles en la fe, nosotros les agradamos. ¿Sí? O sea, el agradar es, oye, sí, verdaderamente lo que él me dice es verdad, que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. Y eso les agrada. A la gente que no te conoce o al hermano débil en la fe, cuando te ve a ti firme, les agrada. Dicen, no, verdaderamente, él sí es un defensor de la palabra, sí es un hacedor de la palabra, sí está firme en la palabra. Eso significa un poquito, mis hermanos. Así que nosotros les agradamos cuando obedecemos a Dios en lo que es bueno. Y de esta manera ellos salen edificados y crecen. Por eso es que Pablo no nada más dijo agrademos a los hermanos. Tenemos que aprender a leer. Y dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo. Y dice, en lo que es bueno para edificación. Ya leyendo todo, ya entendemos un poquito más, ¿sí? Así es que, como ya podemos entender, el ama a tu prójimo tal y como tú te amas, significa poner por delante el agradar y satisfacer a tu hermano débil, dejando de comer algo o dejando de hacer algo para que por mi madurez él no caiga en el pecado y no por mi madurez, entre comillas, lo haga tropezar y pueda ser una debilidad para él. Eso es agradar al hermano. Cuando yo me hago débil para mi hermano débil, me hago griego para mi hermano griego, me hago romano para mi hermano romano, pero sin desobedecer la palabra de Dios, sino voy a agradar a mi hermano en lo que es bueno para que él pueda ser edificado. Pablo dijo de esta manera, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. A ver, ¿esto me es lícito? Sí, yo lo puedo hacer, pero puede que sea yo piedra de tropiezo para el hermano, entonces no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque tengo que buscar el bien del otro, del débil en la fe. Cuando yo voy entendiendo eso, mis hermanos, entonces yo voy caminando con una libertad y con una seguridad el camino de la gracia o el camino de la verdad. ¿Sí? Yo les pregunto, ¿cómo te sientes cuando un hermano empieza a crecer en la fe porque tú te abstuviste de algo que lo podía hacer caer? ¿Cómo te sientes? ¿Satisfecho? ¿Te sientes bien? Ay, dejé de hacer esto y mira, el hermano hasta ya como que se siente más seguro y más tranquilo. Gloria a Dios. ¿Sí? Entonces yo ya dejé de gritar y mi hermano en la fe dice, no, el pastor cada día grita menos. El pastor cada día hace esto mejor que antes. Entonces tú empiezas a sentir esa satisfacción de ver que tu madurez no la utilizaste para pisotear al hermano, sino tu madurez la utilizaste de una manera sabia para edificar a tu hermano. Que sigue siendo gritón el pastor, sí, sigue siendo gritón, pero ya no grita igual, ya grita menos, ¿sí? Que el pastor antes hablaba mal de tal hermano y ahora ya no habla mal de tal hermano, gloria a Dios, pero sí señala las herejías y todo, ¿sí? Porque recuerden, mis hermanos, que una cosa es solapar el pecado y otra cosa es ayudar al débil en la fe. Entonces yo no voy a solapar pecado, pero sí voy a ayudar al hermano débil en la fe. ¿Tú cómo te sientes cuando tú hiciste algo que evitaste que tu hermano cayera en pecado? Te debes de sentir bien. Eso es, mis hermanos, limitar parte de nuestra libertad y también significa madurez por amor. Voy a sacrificar un poco mi libertad por amor a mi hermano. Eso se llama madurez. Ay, no, pues a mí no me interesa que piensen lo que piensen, que digan lo que digan.
No, mis hermanos, así no debe de ser nuestra libertad, porque ya no es libertad. Ya no estás viendo por tu prójimo, sino todo únicamente lo estás viendo por ti. Por eso es que todo me es lícito, pero por hacerlo puedo destruir al hermano débil. Así que mejor no lo hago y de esta manera estoy buscando el bien de mi hermano débil en la fe y también la posible salvación de algún inconverso. Recuerden que no nada más tenemos una nube de testigos en los débiles en la fe, también tenemos una nube de testigos en todos los inconversos. Y Pablo lo dice de esta manera. Si pues comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No sean tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Entonces yo me debo de preocupar, 1 Corintios 10, 31 al 33, 10, 31 al 33. ¿Qué significa esto? Que yo debo preocuparme por los judíos, los gentiles, por los de la iglesia de Dios. Tengo que tener cuidado que mi madurez no llegue a ser tropiezo para los débiles en la fe o para los inconversos. Tengo que caminar conforme a la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios. Si quieren, ustedes pueden leer toda 1 Corintios 10 completo, pero del 31 al 33 es lo que Pablo está dando énfasis para que nosotros no abusemos de nuestra madurez en la fe. Así que todo esto se puede resumir de esta manera. Debo sacrificar mi fuerza, mi madurez y mi crecimiento por amor a mi hermano débil. Eso es lo que significa todas estas palabras o todo lo que hemos estado ahorita estudiando. Así que mis hermanos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sacrificar a mi yo. Vamos a ver de esta manera. Debo sacrificar lo que me gusta, lo que puedo hacer y lo que quiero para dárselo a los demás por su bien, por su crecimiento y por su desarrollo espiritual. Yo puedo comer pan de muerto, sí puedo comerlo, pero por causa de mi hermano débil en la fe, me abstengo de comerlo porque yo sé que la comida, ese pan, pues no es nada. El ídolo no es nada. Con acción de gracias me lo como y no pasa nada. Pero puedo ser piedra de tropiezo para el inconverso, para el gentil, para el publicano, para el hermano débil en la fe, me abstengo de comerlo. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que aprender, sacrificar nuestra libertad, sacrificar mi yo. Ay, pero si a mí me gusta el pan de muerto, sí, pero por amor a ellos, sacrifica tu libertad, no lo comas, no seas piedra de tropiezo. Entonces tenemos, y ya después, si es un hermano débil en la fe, enséñale, explícale, y tu hermano va a decir, entonces no estabas en pecado. Lo que pasa es que tú ya eres un hermano maduro en la fe, pero gracias por amarme, enseñarme y abstenerte de lo que podía haber sido tropiezo para mí. Espero y estemos entendiendo. Así que cada uno de los maduros en la fe debemos procurar el crecimiento y la edificación de todos los miembros del cuerpo de Cristo. Debemos de ayudar a que sean edificados, porque todos los miembros del cuerpo de Cristo son importantes. No importa si es el ojo, no importa si es el pie, no importa si es la mano, todos fueron llamados para salvación. Entonces no importa qué parte del cuerpo sea, lo importante es que todos llevemos la misma madurez. Cada hermano, ya sea de la iglesia de Roma, como ahorita Pablo estaba hablando a los romanos, o en esta carta a los romanos, o cada hermano de Comunidad Cristiana Betel, o cada hermano de su iglesia local, tiene un deber que cumplir. Cada miembro de su comunidad, y esto es agradar a Dios y agradar a sus hermanos para la edificación de la iglesia. Esa es la responsabilidad que tenemos. Así que cuando Pablo dijo, cada uno agrade a su prójimo, lo dijo como individuo, como persona,
O sea, tú tienes la obligación, tú tienes. Cada uno tiene la obligación de agradar al prójimo. ¿Por qué? Porque somos miembros o somos parte del cuerpo de Cristo. No importa si eres dedo, no importa si eres uña, no importa si eres cabello, no importa si eres ojo, todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Cada uno tiene su función específica, o cada uno tiene sus dones. Uno tiene el don de exhortación, otro de maestro, otro de servicio, etcétera. Todos, pero todos somos miembros de un solo cuerpo y todos debemos agradarnos a nosotros mismos. Ay, oye, el hermano no se agrada con lo que tú haces. Ay, a mí qué me importa. No, debe de importarnos. Debemos ver por cada uno de nuestros hermanos y también por los inconversos. Así que, nuevamente aclaro, no se trata de renunciar a nuestra libertad en Cristo, ni a nuestra conciencia sujeta a la palabra de Dios, sino que debemos de tener cuidado que eso no nos lleve a ser nuestro capricho o nuestra voluntad. No se trata tampoco de fingir interés por los demás, escondiendo propósitos heréticos o antibíblicos. Somos hermanos en Cristo. Ya no vamos a ir en pos de otras creencias, ya no vamos a ir en pos de otras conveniencias. Ay, voy a soportar a los débiles en la fe y a los inconversos y no les voy a decir que es difícil el camino de Dios. Les voy a decir que vamos a tener mucho dinero, les vamos a decir que vamos a recuperar a las familias, les vamos a decir que van a dejar de tomar y de drogarse. No, esto ya es completamente diferente a lo que es la madurez espiritual, ¿sí? Así que no confundamos lo antibíblico y lo herético para agradar a los demás. Ay, no les voy a decir que vivan en santidad. Eso es agradar a mi prójimo y agradar al inconverso. No, mis hermanos, eso es herejía. Y eso no nos compete a los maduros en la fe. Eso les compete a los inconversos que se levantan como pastores, apóstoles y demás. Nosotros vamos a ser maduros en la fe, guiándolos con amor a que conozcan al verdadero Cristo, soportándolos, amándolos, despojándonos de nosotros mismos para que ellos encuentren la verdadera libertad en Cristo. Por eso a Pablo aclara inmediatamente, cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación. ¿Sí? Así que vamos a agradar al hermano ¿en qué? En lo que es bueno, para edificación. Yo no voy a solapar al hermano débil, sino yo lo voy a agradar en lo que es bueno, en lo que es conforme a la palabra, en lo que ayude para edificación a mi hermano débil en la fe. Algunos hermanos débiles en la fe llegan a dejarse manipular por otros para no perder la supuesta salvación. Eso no es agradar al hermano en lo que es bueno. ¿Sí? Sí, mi hermano, no, tú no te preocupes. Mira, si tú usas falda larga, hermana, tú de esa manera vas a ser salva. No, eso no es agradar al hermano en lo bueno. ¿Sí? No, mi hermano, mira, si tú te cortas el cabello vas a perder tu salvación, así que déjate el cabello largo y no te maquilles y ya no uses aretes. Eso no es lo bueno, mis hermanos. Eso es sacar el texto fuera de contexto. Entonces nosotros, los maduros, somos los que tenemos la obligación de conocer bien las escrituras, de escudriñar bien las escrituras, para que podamos llevar al hermano ¿a qué? A ser edificado. ¿Edificado sobre de quién? ¿Sobre de mí? ¿Sobre de la denominación? ¿Sobre de una postura o un pensamiento? No, sobre de la roca que es Cristo. Ese es el compromiso que tenemos los maduros en la fe, siempre sacar del error al hermano débil, enseñar lo que es bueno para edificación. Así que el texto no dice que agrademos al prójimo con ese propósito de buscar nuestro bien para nosotros, sino que dice que debemos agradar a nuestro prójimo en lo que es bueno, no en lo que es contrario a la palabra. Y lo que es bueno es de Génesis, Apocalipsis, toda completa. No es nada más un párrafo, no es nada más un versículo,
sino tenemos que aprender a cómo agradar al hermano o al inconverso en lo que es bueno. ¿Y quién define lo que es bueno? Pues mi prójimo. Pues el presidente de la República. Pues la nueva religión que salió y que ya tiene millones de miembros. No, mis hermanos. El que define lo que es bueno es Dios a través de su palabra. Ninguno de nosotros podemos agradar en lo que es bueno si no es según Dios. Oye, pero él habla de la Biblia igual que tú hablas de la Biblia. Sí, pero entonces hay que comparar cuál es lo que está verdaderamente respaldado con la Biblia. Si no está respaldado al 100% con la Biblia, no es bueno. Tiene que estar al 100%. En ningún momento se debe de contradecir todo lo que tú estás enseñando. Si algo de lo que tú enseñas se contradice en un punto, en una coma, en una tilde, eso no es bueno. Tenemos que agradar a Dios en todo lo que es bueno conforme a Dios y no conforme a la sabiduría del hombre o conforme a la sabiduría de cualquier denominación. Y esto es, según Dios, debemos agradar en lo que conduzca a la paz y a la edificación mutua, porque hacer tropezar al hermano al insistir en nuestra libertad, aunque dañe a otros, no es algo que trae paz ni es algo que edifica. O sea, si mi libertad es causa de tropiezo para el hermano, eso no trae paz y eso no edifica. Entonces mi libertad no puede sobrepasar la voluntad de Dios, ni puede sobrepasar que el hermano débil en la fe pueda tropezar. Tengo que a veces coartar mi libertad para no ser piedra de tropiezo para el hermano débil en la fe. Así que nosotros debemos entender y comprender que un hermano débil en la fe también ha sido redimido por Cristo y eso nos va a ayudar a poder caminar a su lado, soportarlo y ayudarlo a conocer más al Señor. Por eso muchas veces preguntamos, ¿verdaderamente eres hijo de Dios? Porque si no eres hijo de Dios y yo te digo, mira, tienes que caminar en obediencia para Dios, ¿qué creen? Es una carga, es un enojo. Ay, ¿por qué me obliga? ¿Y por qué quiere que haga yo esto? ¿Y por qué quiere que deje yo de hacer esto? Porque no es un hermano verdadero en la fe. ¿Y qué sucede? Terminan renegando de Dios. Renegan de ti primero, pero también es renegar de Dios. Entonces, por eso es importante estar seguro de que al que estoy guiando es un verdadero hermano en la fe. Si no es un verdadero hermano en la fe, ¿para qué voy a gastar? Mejor lo voy a guiar ¿a qué? A la salvación, al arrepentimiento, a que entregue su vida a Cristo. Y ya por último, o casi por último, tenemos que entender que todo lo que es bueno tiene que ser para edificación. Lo que es bueno tiene que ser para edificación. Algo que es bueno y no edifica, no es bueno. Así de simple. Si no edifica, no es bueno. Si no es bueno, no va a edificar. Entonces, todo lo que es bueno, edifica. ¿La disciplina edifica? Claro que sí. ¿La exhortación edifica? Claro que sí. ¿El amor ágape edifica? Claro que sí. O sea, tenemos que buscar algo que edifique a mi hermano. Ay, pero se va a enojar mi hermano. Si es hermano, lo va a agradecer más adelante. Si no es hermano, se va a ir. Así que nosotros debemos de ver, antes de solapar el pecado de un hermano, ver si lo va a edificar la exhortación que voy a dar. Si va a edificarlo la disciplina. ¿Es conforme a Dios? Sí. Hazlo. Hazlo. Pero ¿y si se enoja? Se va a enojar, ni modo. Tiene dos, o se arrepiente o reconoce y pide perdón a la iglesia y continúa en el camino. Así de simple. Así de simple es la palabra de Dios. ¿Quieren irse? Pues váyanse, ándenle. Es que muchos se entristecieron y ya no te siguen, Señor, porque es dura tu palabra. ¿A ustedes también se quieren ir? No, Señor, ¿a dónde vamos? Bueno, pues entonces síganme, pero va a ser de esta manera, conforme a Dios y no conforme a tus deseos personales. Así que mis hermanos, debemos de tener en cuenta
que la palabra de Dios no dice que lo agrademos para conseguir nuestros propios intereses, sino los intereses de Dios mismo. Primeramente es lo que Dios quiere que hagamos, que seamos y que llevemos a cabo. Así que aquel que entiende al llamado de agradar a su prójimo en lo que es bueno para edificación, está trabajando para bien en la obra de Dios. ¿Verdad? Nosotros tenemos que aprender a utilizar bien el material que tenemos en nuestras manos. No podemos agarrar y utilizar en lugar de piedra ladrillo. En lugar de mezcla, pues hay a ver qué hacemos de nuevo invento, ¿no? Porque entonces vamos a edificar una torre de Babel y al final se va a destruir. Nosotros tenemos que edificar sobre la roca, sobre la palabra, sobre la verdad, y de esa manera vamos a poder edificar bien, porque tiene que ser para edificación, para la buena edificación del reino celestial. Así que Pablo estaba hablando a los hermanos fuertes para que sirvan a Cristo por medio de la edificación de hermanos débiles. Si Dios me tomó a mí como pastor, yo tengo la responsabilidad de edificarlos a ustedes. ¿Cómo? Bien, conforme a la palabra, porque Dios me va a pedir cuenta de cada uno de ustedes. Yo no puedo decir, soy independiente de Dios. No puedo ser independiente de Dios. Yo voy a seguir la rama de los pentecostales porque me gusta más. No, yo voy a seguir el camino de Cristo. Y que hay algo que no me gusta, pero es el camino seguro. Porque yo no puedo tomar el otro camino. Ni el de los bautistas, ni pentecostales, ni presbiterianos, ni nada. Tengo que tomar el camino de Cristo. Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a llegar al Padre si no es por medio de Cristo. Que no puedo estar buscando lo que más me guste. A mí no me gustan los himnos. A mí me gusta la danza. A mí me gusta el himno únicamente, pero la danza no. A mí me gusta hablar en lenguas, pero no me gusta tirarme. No. Y empiezan a agarrar cada quien lo que quiera. No. Eso no es edificación, mis hermanos. Eso es caminar conforme a mi sentimentalismo y conforme a mis gustos. Yo tengo que ver qué es lo que dice la palabra y de esa manera voy a edificar bien, voy a agradar bien, voy a caminar bien y voy a hacer las cosas bien, porque estoy haciéndolas conforme a la palabra de Dios. Así que mis hermanos, ya para concluir, no necesitamos ir al otro lado del mundo para edificar a los débiles en la fe. Tampoco necesitamos buscar tribus escondidas de la civilización para guiarlos a Cristo. Tu prójimo, ahí está juntitito a ti. Tu hermano débil en la fe, ahí está juntitito a ti. El inconverso, ahí está juntitito a ti. Así que no necesitas irte tan lejos. Empieza por tu casa. Empieza por tu casa. Debemos empezar por nuestra casa para que conozcan a Cristo a través de nosotros. No a través de tu palabra, de tu mucha palabrería, sino a través de tus hechos. Sí, anteriormente era yo así, pero de hace 2 años al día de hoy, de hace de 15 días al día de hoy, ¿qué tanto he sido edificado? ¿Qué tanto he madurado? O sea, tenemos que ir aprendiendo eso. Va a haber algo que a lo mejor vas a tener que batallar y batallar y batallar hasta que te mueras, pero debes de haber crecido algo. Es imposible que no hayas crecido nada. Cada uno de nosotros debemos de crecer y crecer y crecer y crecer, porque nuestro objetivo no es parecerme a Pablo, sino mi objetivo es parecerme a Cristo, al consumador de la fe. Así que mis hermanos, tenemos un compromiso grande. Los que nos decimos maduros en la fe, sí, pero tienen más compromiso grande los que se dicen débiles en la fe. Yo te pregunto, ¿en cuál grupo estás? ¿En qué grupo te consideras estar? En los fuertes, da fruto. Soporta los débiles. En los débiles, ya crece, mi hermano. Ya no te puedes quedar ahí estancado. Ya tienes que avanzar. Es que no sé si soy salvo. Pues arrepiéntete y entrégale tu vida a Cristo. Ya deja de estar pensando, soy salvo, no soy salvo. Llega a Cristo, te mueres y vas al infierno porque no estaba yo seguro. No, tenemos que ya estar bien firmes en lo que Dios ha hecho con nosotros, si es que Dios ha hecho algo contigo.
Y si no, entrégale tu vida. Así de simple y sencillo, mis hermanos. Porque si nosotros seguimos de individualistas, vamos a terminar perdiendo y vamos a terminar en el lago de fuego. Tenemos que despojarnos de nosotros mismos, como Cristo se despojó de sí mismo. Vamos a orar, mis hermanos.